Hermanos y hermanas, oremos y alabemos al Cristo Redentor. Meditemos en las Escrituras, pensemos profundamente acerca de lo que Dios nos ha dicho en su palabra y preparémonos nuestras mentes y corazones para la oración. El Salmo 119, capítulo 27. Hazme entender el camino de tus preceptos y meditaré en tus maravillas. Nos exhorta a nuestros ojos a ver en los caminos de Dios nuestra atención y nos libera para fijar nuestros ojos en Jesús y alejarnos de toda distracción. Dios es nuestro Rey del universo, está hablando sobre sí mismo, nuestro mundo y nuestros corazones, y Dios se deleita en responder sobre lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cómo nos salvó y todas las oportunidades que nuestros padres nos está dando para compartir las buenas nuevas por medio del Evangelio de la gracia. Que el Espíritu Santo nos ayude en nuestras debilidades, ponga nuestros ojos en Cristo, nos dé la comprensión y nos recuerde las obras maravillosas de Dios, nos llene de alegría y nos lleve a caminar en la verdad. Dios lo bendiga, hermanos queridos, hermanos y hermanas queridos. Dios los bendiga y todos juntos oremos y alabemos y oigamos siempre nuestro culto, que es nuestro gran alimento de nuestra alma. Debemos orar fervientemente y no dejar de leer su santa palabra en las escrituras de Hechos en el capítulo 12, versículo 5. El apóstol Pedro, luego que Herodes Agripa mató a Santiago, estaba preso con 2 guardias, a cada lado sentenciado. ¿Y qué hicieron los hermanos de la congregación? Orar fervientemente. Y en respuesta a las oraciones, milagrosamente, un ángel lo sacó de la cárcel. Hola, muy Es el buenas. poder de la Les oración. saludo con todo mi cariño a No mi amada dejemos iglesia de orar en los este unos por día los otros. para que juntos adoremos a nuestro Señor. Y vamos a adorarlo primeramente con su palabra en el Salmo 113, que nos dice de la siguiente manera: Alabad, siervos de Jehová, alabad el nombre de Jehová. Sea el nombre de Jehová bendito, desde ahora y para siempre, desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. Sea alabado el nombre de Jehová. Excelso sobre todas las naciones es Jehová, sobre los cielos su gloria. Así pues, que nos glorifiquemos en este día en la presencia de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo y exaltemos el nombre de nuestro Padre Celestial de Jehová para que juntos como iglesia podamos estar compartiendo este gran tiempo en la presencia de Dios, en la presencia de su Hijo Jesús y con el gozo que nos imparte estar adorándole con la unción de su Espíritu Santo. Amén. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará siempre en mi boca. En Jehová se gozará mi alma, los mansos lo oirán
trabaja, lo hace de forma extraordinaria, porque no nada más trabaja con una persona, trabaja con la persona, con el que está al lado, con el que está enfrente. Dios se mueve como una onda circular y se caracteriza por matar varios pájaros de un tiro. Y hoy vamos a ver un ejemplo de eso. La última vez conversamos de que Dios cierra el periodo de los jueces con un juicio, sentenciando a la casa de Elí por siglos de corrupción sobre el templo y el tabernáculo que estaba en Silo, y necesita levantar una nueva dinastía sacerdotal. Pero para Dios hacerlo, primero utiliza una guerra bien particular con los filisteos, que era un problema que Sansón no había resuelto. Recordemos que Sansón había derrumbado el templo donde él se encontraba, y ahí estaban las cabecillas de las 5 ciudades filisteas: Asdod, Ascalón, Gaza, Gat y Ecrón. Pero lo que hizo Sansón fue arrasar con la cúpula. Pero eso es como que muere un dictador y venga el hijo, ¿okay? No hay mucho cambio y los filisteos siguen estando allí, a pesar de que eso fue un golpe importante. Entonces ahora los filisteos toman un rol dominante y comienzan a conquistar Israel. Así que Dios va a matar varios pájaros de un tiro en los próximos 3 capítulos. Primero va a ejecutar la primera fase del juicio que él ya había decretado contra la casa de Elí, donde iba a eliminar a estos sacerdotes que habían profanado el templo y su santidad. Al mismo tiempo se va a revelar como Dios juez, se va a revelar como Jehová de los ejércitos, se va a revelar como aquel que tiene el control, y lo más hermoso, va a revelarse y va a decir: yo no nada más soy Dios de los israelíes ni de los hebreos, yo soy Dios de los filisteos también. Y como Israel había fracasado miserablemente en su misión de ser luz a los pueblos vecinos, ahora Dios aprovecha esta situación para demostrarle no nada más a Israel, sino también a Filistea quién es Dios y quién es el que tiene el control. Y todo esto se ejecuta por medio de una guerra bien particular, ¿okay? Nosotros la veríamos como una batalla simple de territorio, pero en las mentes de las personas de la época no nada más es eso. Cuando yo lucho contra un enemigo, en mi mente también mi Dios está luchando contra el Dios de los enemigos. Por supuesto, en la vida real eso no es así, pero es lo que se pensaba en el Medio Oriente antiguo. Cuando luchan 2 pueblos en la tierra, hay una batalla titánica de dioses también en el cielo. Entonces, quien gana en el cielo va a tener la victoria sobre la tierra. Y este principio fue el que Dios utilizó, por ejemplo, con las plagas de Egipto. ¿Por qué fueron 10 plagas? Porque cada una de estas 10 plagas estaba destinada a destruir un dios egipcio. Por eso la primera plaga, que fue contra el río Nilo, fue contra una diosa que se llama Hunul. Y esta diosa Hunul es la diosa del río Nilo. Y así sucesivamente podemos citar las 10 plagas hasta llegar a la 9ª, que son los 3 días de tiniebla, que es contra Ra, el dios del sol, que es el dios del faraón. Y la más importante, la plaga de la muerte de los primogénitos, que va en contra de Anubis, el dios más allá de la muerte. Los egipcios creían en el culto de la muerte, así que Dios dice: yo no nada más tengo control de todas las cosas que están vivas, sobre las ranas, sobre las moscas, sobre la fertilidad, porque la plaga de langostas es contra la fertilidad de la tierra. Y así cada plaga estaba destinada a tumbar uno por uno los dioses egipcios, sino que también dice: yo soy más poderoso que Anubis, el dios que tú crees que está después de la muerte, porque la vida y la muerte dependen de mí, yo soy Jehová. Y el propósito de estas plagas es para que los egipcios crean. Y aquí vamos a ver un paralelismo entre estas plagas egipcias y lo que va a ocurrir a continuación en Filistea, donde de la misma manera como Jehová se revela como Dios a Egipto y muchos egipcios creyeron y se anexaron a Israel, sin duda la manifestación sobrenatural que va a ser Dios en Filistea no es dirigida nada más a Israel, también es dirigida a Filistea, donde prácticamente los 5 reyes de las 5 ciudades importantes que mencioné antes y que van a participar mucho en el relato, Asdod, Ascalón, Gat con T, porque Gat con D es una tribu de Israel, Gaza y Ecrón, estas 5 ciudades se sujetan al final y reconocen la santidad de Dios a su manera, pero lo hacen, ¿ok? Entonces es bastante interesante ver cómo era la mente de la época, donde, insisto, una batalla no nada más es entre personas, sino supuestamente entre dioses, y así pensaban los politeístas de la época, ¿okay? Entonces, cuando Filistea va a atacar a Israel, no es un encuentro entre personas, es un encuentro entre Dagón, dios de los filisteos, y Jehová, dios de Israel, ¿okay? Y Dagón no es cualquier cosa.
Es un dios muy respetado en el Medio Oriente antiguo, es el papá del famoso dios Baal, ¿okay? Es considerado por algunos dios del trigo, otros como el dios de los peces, en fin, no sabemos cuál es el dios, pero sí sabemos que era muy respetado, considerado como muy poderoso, era alabado por varios círculos sociales en sus diferentes versiones, y había culto de Dagón desde Irak, lo que hoy en día es Irak, en esa época Mesopotamia, hasta la frontera con Egipto, es decir, todo lo que hoy en día es Irak, Siria, Jordania, Israel, Líbano, Palestina, es parte de Egipto, tenían influencias del culto a Dagón. Entonces, Dagón era considerado, digamos, un alto bate, ¿no? Para luchar contra Jehová en la mente de los filisteos, por supuesto, porque no es que hay una batalla titánica en los cielos ni nada por el estilo. Entonces, teniendo esto en mente, vamos a ver los hechos a continuación, porque Israel sigue en decadencia moral, con un vacío de poder político en el liderazgo, y los filisteos aprovechan para seguir tomando y extendiendo las tierras hacia la zona central. Ahora ya están entrando al corazón de Israel. En otras palabras, prácticamente Canaán va a empezar a ser casi más filistea que hebrea. Entonces estamos en un momento crítico de la historia, y como siempre en los momentos críticos es cuando Dios actúa y muestra su gloria y su poder. Insisto, tengamos la mente en que Dios va a trabajar de forma multidimensional en el corazón de los filisteos, en el corazón de los hebreos, en el corazón de nosotros que estamos leyendo, en el corazón de los historiadores que recogieron esta información, y de todo el mundo. Entonces Dios, cuando trabaja, recordemos, trabaja como onda, y así que siempre hay que ver el impacto a Israel y el impacto a Filistea, porque Dios se revela como Dios de la humanidad. Leemos entonces capítulo 4 del Primera de Samuel. Dice que Samuel habló a todo Israel. Ya Dios había levantado a Samuel como profeta y como líder, ¿okay? Y por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos, y acampó junto a Benézer, y los filisteos acamparon en Afec. ¿Okay? Afec, una ciudad que casi prácticamente está en la zona central de Canaán. Entonces vemos el avance filisteo bastante fuerte. Y dice que los filisteos presentaron batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en el campo de batalla a más de 4,000 hombres. ¿Okay? Primera gran sorpresa. Jehová pierde contra Dagón. Eso es lo que ellos se asustan en sus mentes, y golpea al corazón de Israel y dice: ya va, porque Dios no está conmigo, porque estamos perdiendo si Jehová es más poderoso que todos los ídolos. Entonces ahí Dios empieza a quebrar patrones mentales. Está diciendo: epa, yo no soy un ídolo más, yo no me muevo como a ustedes se les dé la gana. Entonces, con esta pérdida de 4,000 hombres, ¿okay? Vamos a ver lo que pasa a continuación. Dice que cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido Jehová hoy delante de los filisteos? Todavía preguntan, no, corrupción hasta en el templo, y todavía preguntan por qué Dios los hirió. Que ellos realmente ponen a Dios como el malo, pero realmente si yo me salgo de la protección, yo estoy expuesto a cualquier cosa. No es que Dios castigue, es que Dios no está con ellos porque ellos no les dio la gana de estar con Dios y de salirse de su protección. Entonces tú quieres hacer las cosas a tu manera, Dios se queda así, no puede hacer más nada, porque Dios respeta las decisiones de todo el mundo. Entonces dice: traigamos a nosotros desde Silo el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de las manos de nuestros enemigos. Entonces a ellos se les ocurre la brillante idea: bueno, ¿sabes qué? Sácate el arca del pacto del lugar santísimo, tráela para acá al campo de batalla, ¿okay? Para que nos acompañe. Si es verdad que el arca de Dios, el arca del pacto, que es la caja de madera que tiene los dos tablas de los mandamientos adentro, sí estaba con ellos en momentos muy cruciales, cuando Josué los ayudó a conquistar muchas cosas, pero no es el poder que está contenido en el arca, es la presencia de Dios que está con ellos y la confianza que hay, no en el arca, sino en el Dios que se esparce por todo el universo y no está confinado a una caja de madera. Entonces la caja de madera es un símbolo, pero aquí ellos la están tomando como un amuleto, ¿okay? Como un amuleto de la buena suerte, como una forma de chantajear a Dios y de estar reduciendo a Dios como un Dios malcriado, porque algo que caracteriza a los dioses paganos era que eran malcriados. Si tú no le das la ofrenda, te castigan, lloran, hacen necesidades,
tienen que ir al baño, tienes que cambiarle, se le pone agua y comida en el templo para que coman. O sea, es una visión muy humana de los dioses que tienen los cananeos y que tienen todos los pueblos paganos. Y ellos están reduciendo a Jehová a otro ídolo más. Entonces están tomando el arca del pacto como si fuera una estatua, como si fuera un amuleto, como si fuera un ídolo, y Dios no está contenido ni subordinado al arca. Entonces ahora Dios va a demostrar que Él es Dios y va a decir: yo no estoy contenido en esa caja de madera. Esa caja de madera es mi pacto, representa mi presencia, pero mi presencia no está ahí escondida, encerrada. Dios va más allá de la estatua, Dios va más allá del elemento físico que se pueda contener. Entonces Dios aquí va a revelar: epa, yo no estoy amarrado, yo no estoy aferrado a un instrumento físico, a algo que tú puedas ver. Yo voy mucho más allá. ¿Ok? Ahora Dios va a empezar a quebrar esta lógica, pero ellos sacan el arca del pacto. Lo más patético, van a Silo, la casa de Elí, donde están los hijos de Elí, los dos sacerdotes de los que hablamos en el último video, que eran bastante incorrectos en su proceder, y en lugar de ellos levantarse y decir: un momento, esto es una locura, ¿cómo vamos a llevar el arca del pacto de Dios al campo de batalla? Bueno, los hijos de Elí se fueron con ellos. No nada más no impidieron ni hicieron nada, sino que se fueron al campo de batalla con el arca y todo. Bueno, ven acá, sácate eso y vámonos, que Dios nos va a dar la victoria. Es como un chantaje: tú dices que eres poderoso, bueno, dame la victoria y vamos a hacer lo que se nos dé la gana. Entonces, si bien Israel reconocía en cierto modo de que Dios no estaba con ellos hicieron las cosas a su manera, en lugar de arrodillarse, de orar, de pedir dirección, como había pasado, por ejemplo, en la derrota de Jai, que vimos en Josué. Israel fue derrotada en Jai, después de tomar Jericó, y ellos oran y después Dios les da las direcciones, hacen lo que tienen que hacer y proceden a la victoria y siguen avanzando. Aquí no vemos eso, aquí vemos vamos a resolver como podamos, hacemos lo que nos da la gana, vamos a manipular la voluntad de Dios. ¿Okay? Entonces ellos se llevan el arca del pacto al campo de batalla. ¿Qué dice la lógica? Tanto de los filisteos como de los hebreos. Vamos a ver la lógica de los filisteos. ¿Okay? Dice en el versículo 4: y envió el pueblo a Silo, donde estaba el tabernáculo, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines, y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. En lugar de decir: epa, no se la lleven, no, vámonos nosotros con el arca también a pelear. Aconteció que cuando el arca del pacto llegó al campamento, todo Israel gritó con gran júbilo que la tierra tembló. ¿Okay? Quiere decir que fue un griterío enorme, una gran alegría, porque estaban confiando en la cajita y toditos tenían la fe. Dijo: no, esto ya está listo, Dios va a mandar un granizo, va a haber un terremoto que se va a acabar con los filisteos, ya está. Porque si esta misma arca fue la que nos abrió el río Jordán, fue la que nos acompañó en la batalla de Gedeón, fue la que nos liberó de tantos enemigos, entonces listo, Dios se va a encargar y yo no tengo que hacer nada y ya me regreso a pecar y acostarme con las mujeres en el templo otra vez. Esa es la visión de ellos. Y Dios lo que hace es reírse en el cielo y dice: perfecto, vamos a dejarlos quietos. Y dice que cuando los filisteos oyeron la voz del júbilo y vieron el arca, dice: oye, pero qué voz de gran júbilo es esta que está en el campamento de los hebreos, porque andan tan felices celebrándose, ni siquiera hemos peleado y nos vamos ganando nosotros, porque ellos están felices. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída del campamento. ¿Y qué dijeron los filisteos? Ahora sí nos fregamos, porque este es el Dios de los hebreos que acabó con toda Canaán, que acabó con los dioses egipcios. O sea, las plagas de Egipto habían pasado 400, 500 años, seguían siendo recordadas aquí, porque fue tal el impacto de destruir a Anubis, de destruir a Ra, de destruir toda la teología egipcia y demostrar que Dios es Dios. Y por eso muchos egipcios habían creído y salido con ellos en el éxodo, en el desierto. Que seguía creyéndose en Filistea. Entonces había cierto respeto. Dice: bueno, con nosotros está Dagón, yo te quiero mucho, pero contra Jehová tú no tienes chance. Fíjate en la mente de los filisteos. Y los israelíes creen lo mismo. Entonces parece irreversible, la batalla la tiene que ganar Israel, porque si hay una lucha titánica de dioses y tenemos el símbolo de los respectivos dioses aquí y el arca del pacto está aquí, entonces nada, Jehová va a arrasar con los filisteos. Esa es la lógica pagana que tienen tanto israelíes como filisteos. Ninguno conoce verdaderamente la santidad de Dios, ni que Dios no se sujeta a un espacio físico en esa cajita que es el arca del pacto. Entonces dice que los filisteos tuvieron miedo y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. O
sea, quiere decir, ganamos la anterior, pero porque no estaba el arca. Ahorita está el arca, ahora sí nos fregamos. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Entonces, claro, ellos no conocen a un único Dios Jehová. Ellos llaman dioses hebreos pensando en función de lo que ellos conocían, el politeísmo. Entonces aquí vemos que Israel fracasó miserablemente en su misión de ser luz a los pueblos. O sea, los pueblos vecinos no saben que en Israel hay un solo Dios. Y seguramente porque también en Israel no había un solo Dios. Ellos tenían mezclado también cultos con otros dioses. Entonces aquí vemos una Israel entremezclada, y por eso no es para menos que Dios necesita purgar el templo para poder levantar un nuevo poder en Israel, que sea de utilidad. Y dice, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirvan a los hebreos como ellos nos han servido hasta nosotros. Sed hombres y pelear. Aquí los filisteos dicen, vamos ganando, la tierra ahorita es nuestra, tenemos la mano dominante, no vaya a ser que ahora se nos voltee la tortilla, vamos a seguir peleando. Pelearon pues los filisteos, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual corriendo a sus tierras, y de Israel murieron 30,000 hombres de a pie. Estamos hablando más de 7 veces más de la vez anterior. Entonces, la gran sorpresa tanto para los filisteos como para los israelíes, Jehová se deja ganar por Dagón. Y no nada más eso, sino que los filisteos secuestran y se llevan el arca del pacto. Dice, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. Recordemos lo que le dijo el profeta a Elí, esto te será por señal. Tus 2 hijos se van a morir el mismo día. Y ahí está, cayeron por andar llevando el arca del pacto a jugar una batalla. Los 2 murieron en la batalla el mismo día, tal cual se dio. Entonces la gran sorpresa para Israel, se robaron el arca del pacto, y ahora Dios emigró, nos fregamos, no tenemos Dios, y ahora ¿qué hacemos? Y llega una crisis nacional. Por eso dice que corriendo de la batalla llega un hombre con los vestidos rotos y tierra sobre su cabeza a Silo. Eso es un símbolo universal de luto, aparte venía del campo de batalla. Y dice que cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en una silla, la misma silla donde siempre se sentaba a ver la gente pasar, ahora estaba ciego, donde vio a Ana, que estaba vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Y aquí vemos un cambio importante. Elí no estaba preocupado por sus hijos, y a sus hijos no le importan. Ya quizás él los dio por perdidos, o dijo, bueno, vaya ellos con sus vidas. Ahora Elí tiene por lo menos el corazón más preocupado en el arca de Dios que en los hijos que estaban en la batalla. Y dice, llegado pues aquel hombre a la ciudad, y dadas las nuevas, toda la ciudad gritó en lamento, gritó en llanto. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino a prisa y dio las noticias a Elí. Y Elí era de 98 años, sus ojos se habían oscurecido, quiere decir ya estaba ciego, de modo que no podía ver. Y dijo pues el mensajero a Elí, yo vengo de la batalla, escapé hoy del combate, yo soy uno de los pocos que sobrevivió. Y Elí le dice, bueno, pero cuéntame, ¿qué pasó? Y el mensajero responde diciendo, Israel huyó delante de los filisteos, perdimos. Y no nada más perdimos la batalla, sino que también fue hecha gran mortandad en el pueblo, perdimos 30,000 personas. Y para colmo, el arca de Dios fue secuestrada y llevada a Filistea. Ahora el sumo sacerdote que tenía que velar por el arca, o el sacerdote que tenía que velar por el arca, ¿qué hace? Perdió el Dios que tenía que proteger. Supuestamente en la mente de Elí, recordemos que también la presencia de Dios quizá estaba sujeta a esa arca. Y dice que aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla del impacto al lado de la puerta, se desnucó y murió. Y Elí murió el mismo día que sus 2 hijos, porque era hombre viejo y pesado. Cuando dice hombre viejo y pesado, nos recuerda a la profecía que se le fue dada a Elí. Le dice Dios a Elí, lo confronta por medio del profeta y le dice, tú preferiste a tus hijos antes que a mí. ¿Por qué permites que se engorden? Y no nada más se engordaron los hijos, se engordó él. Dice que era gordo y viejo y pesado, y por eso el peso no aguantó la silla, se cayó, se desnucó y murió. Por la gordura, por la avaricia, por robar los sacrificios, por agarrar los mejores cortes de carne del sacrificio, por usurpar las ofrendas del pueblo, por meter la mano en los asuntos de Dios. Entonces, este líder espiritual corrupto
lo vemos hasta el final. Entonces esta pequeña palabra que dice que él era hombre viejo y pesado, te dice que él participó también de la corrupción y fue cortado del trono. Y Elí no nada más murió, no murió un hombre, con él muere una era, una dinastía sacerdotal que ahora va a empezar a abrir paso a un nuevo amanecer, que ahora va a empezar a abrir paso a una nueva etapa en Israel. Entonces la muerte de Elí y de sus hijos es el inicio del fin de la era de los jueces, donde Dios dice: el juez soy yo, y no nada más vengo a jugar a Israel, vengo a jugar a Filistea también, y ahora todita Canaán me va a conocer quién soy yo. Y dice: y la mujer de Fines, uno de los hijos de Elí que había muerto en batalla, que estaba embarazada cerca de dar a luz, oyendo el rumor que el arca de Dios había sido tomada y que se murieron su suegro y su marido, eso fue un impacto muy fuerte, ella se inclinó y tuvo un parto prematuro, ¿okay? Dio a luz porque sobrevivieron dolores de repente. Y al tiempo que moría, le decían las que estaban junto a ella: no tengas temor, porque has dado a luz un hijo varón. Pero ella no respondió, ni se le dio por entendida. Y mientras estaba en su lecho de muerte, esa mujer llamó al niño Icabod, que significa traspasada es la gloria de Israel, o otras traducciones: ¿dónde está la gloria? ¿Para dónde se fue la gloria? Entonces ella también reducía la gloria de Dios al arca, porque ella dijo: ahora sí nos fregamos, la gloria de Israel se fue a Filistea, y ahora sí los filisteos vienen con nosotros, porque ahora Jehová nos volteó la tortilla. Jehová se puso del bando del enemigo, saltó la talanquera, está con los filisteos, y ahora los filisteos van a usar el arca para invadirnos a nosotros. Mira la lógica de Israel. Entonces este pasaje con esta mujer embarazada aquí no es casualidad, refleja lo que pensaba la mayoría del pueblo. Dios saltó la talanquera y se puso contra mí. Ahora ¿quién se va a aguantar a estos filisteos? ¿Okay? Así que vemos un gran luto y desgracia en Israel por torpe. ¿Quién se le ocurre llevar el arca como amuleto, no respetando todas las cosas que ellos sabían que tenían que hacer? Ahora vamos a ver qué pasó con el arca. Cuando un pueblo enemigo derrota a otro en la batalla, lo primero que hace es honrar al Dios que le dio la victoria. En la lógica filistea, si ganamos la batalla, oye, Dagón se lució, peleó más que Jehová, entonces yo coloco el amuleto del Dios que derroté delante de los pies de mi amuleto, o de mi estatua, o de mi Dios, para que le rinda honores. Entonces los filisteos agarran el arca del pacto y la ponen a los pies de Dagón y se van a dormir tranquilos, porque dicen: toma, Dagón, aquí pongo delante de tus pies al Dios de los hebreos. La gran sorpresa: amanece el día siguiente la estatua de Dagón así, arrodillada, como rindiéndole pleitesía al arca del pacto. Es como que Dagón se arrodillara delante de la gloria del rey de Israel. Entonces Jehová ya se empieza no nada más a mostrar como juez, sino como rey. Y es increíble que esta revelación como rey no fue dada a Israel, fue dada primero a los filisteos. Que ya Dios había hablado de rey antes en la oración de Ana a Israel, pero ahora se le revela a los filisteos. Y dice: te voy a juzgar, pero también soy rey. Por eso Dagón, la estatua, cae postrada a tierra, como rindiéndole honor a un rey. Si yo veo a la reina de Inglaterra, yo me tengo que reverenciar. Entonces de la misma manera la estatua de Dagón, de forma sobrenatural, se cae delante del arca del pacto. Vamos a leerlo en el versículo. Dice que cuando los filisteos capturaron el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer hasta Asdod. Recordemos que Asdod es una de las principales ciudades de los filisteos, que eran 5: Asdod, Ascalón, Gat, Gaza y Ecrón. Y las 5 van a participar ahora. Primero está Asdod. Y en Asdod es donde quizá estaba el templo principal de Dagón, también era la ciudad más cercana. Entonces se llevan el arca del pacto y la colocan allí. Y dice que tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, en el templo de Dagón, y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra, tal cual como si fuera un rey, delante del arca de Jehová, y tomaron a Dagón y lo regresaron a su lugar. No vale, esto se cayó, lo vuelven a colocar. Sorpresa, el día siguiente amanece otra vez la estatua acostada, pero esta vez decapitada de la cabeza y de las manos. Fíjense que la estatua no se destruyó por completo, nada más se le quebró aquí y se quebró aquí. ¿Por qué? Porque en el Medio Oriente antiguo, cuando un enemigo de guerra cae y es derrotado, el máximo símbolo de derrota es cortarle la cabeza y las manos. Entonces con eso Jehová está diciendo:
aunque ustedes ganaron en el campo de batalla, papito, en esta batalla el que gana soy yo. Y mira tu Dios arrodillado delante de mí con las manos y la cabeza cortada porque ha sido derrotado. Yo soy Dios superior. Y esto asusta a los filisteos porque quiebra su lógica. No nada más Jehová quebró la lógica de Israel, ahora empieza a quebrar la lógica filistea. Y ellos se sientan, pero un momento, si en el campo de batalla y en el cielo Dagón ganó, porque ahora que pongo el arca del pacto aquí, Dagón se arrodilla y aparte Jehová le corta las manos y la cabeza. Y ellos empiezan a decir, no vale, esto es casualidad. No sé, hubo temblores 2 días seguidos, la estatua se cae. Ellos se inventaron cualquier excusa, pero no pensaban y no asociaban todavía que lo que estaba pasando no era una casualidad, que era una acción sobrenatural. Y dice que en el versículo 4, vamos a leer lo que dijo ahorita, volviéndose a levantar de mañana, el siguiente día, he aquí que Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, habiendo quedado a Dagón el tronco solamente. Entonces este umbral, en la ideología filistea y pagana, ese es considerado el lugar de los espíritus, eso no lo toca a nadie. Y eso explica lo que vemos a continuación. Y dice que por esta causa, porque cayó en ese umbral, los sacerdotes de Dagón y todos los que entran en el templo de Dagón, ni se les ocurre pisar el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Porque ellos pensaban que ahí había una lucha espiritual. Entonces lo que Dios está diciendo es, bueno, si llegara a haber una lucha espiritual, yo gano porque soy el Dios de los dioses. Así como destruyó 1 a 1 al Dios de los egipcios, ahora destruye al Dios de los filisteos, y los filisteos empiezan a dudar y dicen, ya va, ¿quién es el Dios verdadero? ¿Será que Jehová es más poderoso? ¿Será que sí es el mismo Dios que destruyó Egipto? No entendemos. Entonces dice que en el versículo 6, se agravó la mano de Jehová sobre los de Asdod, y los destruyó y los hirió con tumores en Asdod y en todo su territorio. Comenzó a proliferar lo que hoy en día llamaríamos una peste bubónica. Ratas se empiezan a multiplicar, son un vector de enfermedad y a todo el mundo le empiezan a salir tumores, y la primera de 5 ciudades filisteas cae en medio de tumores, ¿ok? Y la cosa era tan grave que el rey de Asdod o el príncipe de Asdod convoca a las 5 cabecillas de Filistea y les dice, señores, reunión extraordinaria, ¿ok? Y dice que versículo 7, viendo esto los de Asdod dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es muy dura contra nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Convocaron pues de emergencia a todos los príncipes de los filisteos y les dijeron, ¿qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel? ¿Okay? Entonces muy probablemente en esta reunión lo que leemos es que se reúne el rey de Asdod, ¿okay? Y les dice a Ascalón, a Gat, a Gaza y a Ecrón, señores, somos filisteas, tenemos que decidir. Yo no me calo esta arca. Ustedes se burlarán de mí, dirán que soy loco, pero es que la estatua de Dagón se cayó y después se volvió a caer sin brazos ni cabeza. Y ahora una peste bubónica, esto no es casualidad. Lo que leemos entre líneas aquí es que seguramente en esa reunión se burlaron y dijeron, ay sí, está bien, por favor, tráeme el arca del pacto a mí, yo me la llevo a Gat. Entonces el rey de Gat dice, deja de chillar a Asdod, yo me la traigo a mi ciudad y se acabó el problema, ¿ok? Y ellos respondieron, pásese el arca de Israel a Gat, otra es la segunda ciudad más grande de Filistea, y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo en contra de Gat, en gran quebrantamiento, y afligió a los hombres de Gat, desde el más chiquito hasta el más grande. Todos se llenaron de tumores, y las ratas y los tumores proliferaron también en toda Gat, no nada más en Asdod. Entonces se vuelven a reunir y Gad dice, no señor, yo esta no me la calo yo. Los otros 3 reyes siguen diciendo, Ecrón, Gaza y Ascalón, que es casualidad. Asdod y Gad les dicen, no es casualidad, yo caí en plaga, tú caíste en plaga. Se levanta el rey de Ecrón y dicen, ay ya, por favor, ¿ustedes de verdad creen que el Dios de Israel nos va a herir? Tráete esa arca para acá a Ecrón. Gran sorpresa, Ecrón prolifera otra vez de tumores. Entonces ya son 3 de las 5 ciudades filisteas heridas en batalla. Entonces ahora sí vuelven a convocar otra reunión y le dicen a Gat y a Gaza, a Gaza y Ascalón, que son las únicas 2 donde no estaba el arca. Yo me imagino los 3 reyes sentados diciendo así, yo me burlé de Asdod y me la calé, él se burló de mí y se la caló.
Ustedes deciden, ¿les toca a ustedes o devolvemos esa broma a Israel porque no nos la calamos más? Entonces ellos dijeron, nada, vamos a deshacernos de esa arca como sea, porque mira el gran problema que nos trajo, es porque hemos ofendido a un Dios superior. Vamos a leer todo eso, pero imaginemos el escenario de los 5 príncipes reunidos en estrés por culpa del arca que trajo una peste bubónica a toda Filistea. Entonces eso para ellos es un shock, es un impacto que no nada más impacta a estos príncipes, impacta a todo el pueblo de Filistea. ¿Por qué? Porque 3 de las 5 mayores ciudades estaban contaminadas y las otras 2 estarían ligando que no les traigan el arca para allá. Entonces Gaza y Ascalón aprendieron la lección y decidieron en lo que hoy en día llamaríamos un consejo de ministros, una confederación, nada, vamos a devolver esa arca a Israel y se acabó el problema. El gran problema, ¿cómo la devolvemos sin que Dios se ofenda más? Ellos estaban asustados, pero habían reconocido una santidad en esa arca. Habían reconocido a un Dios superior y reconocen la santidad de Jehová a su modo, porque Israel nunca les enseñó, fracasó en eso. Entonces Dios se tuvo que tomar la tarea de enseñarle a los filisteos, yo soy Dios. Entonces vamos a ver en el 10, habían enviado el arca de Dios a Ecrón, como dije, proliferaron los tumores, y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. O sea, esa es como la papa caliente que estaba rodando por toda Filistea. Y enviaron y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Israel y vuélvase a su lugar, y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Entonces fíjense que apenas tocó Ecrón, ya la gente entró en pánico, ya todo el mundo sabía antes. Entonces seguramente en Gaza y Ascalón, que son las 2 ciudades que no llegó el arca, también sabían acerca del poder de Jehová. Y estaban claros que apenas el arca de Jehová pise ahí, van a proliferar los tumores y las ratas. Y dice el versículo 12, los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad era tal que subía hasta el cielo. ¿Okay? Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. Entonces los filisteos, llamando a los sacerdotes y adivinos, que eran la élite del Medio Oriente antiguo, eran los mejores brujos, magos, el top de la nación, el top espiritual, ¿okay? Los convocan a la reunión y les dicen, ¿y ahora qué vamos a hacer con el arca de Jehová? Hacednos saber de qué manera la vamos a devolver a su lugar. Ellos dijeron, si envías el arca del Dios de Israel, no la envíes vacía, sino págale la expiación. Esa expiación es una ofrenda compensatoria, ¿ok? No la manden vacía, por si acaso, para honrar a ese Dios, vamos a enviarles una ofrenda para retribuir los daños y perjuicios, por decirlo así. Entonces van a ser sanos y van a conocer que por qué no se apartó de ustedes la mano de ese Dios poderoso. Y ellos dijeron, bueno, ¿y qué vamos a dar como expiación, como ofrenda compensatoria que le vamos a pagar? Conforme al número de los príncipes filisteos, 5 tumores de oro, 5 ratones de oro, porque una misma plaga los ha afligido a todos vosotros y a vuestros príncipes. Lo que está diciendo es, ahora Filistea es una nación, ¿ok? Somos 5 reyes, y a los 5 nos cayó la plaga, a Asdod, a Ascalón, a Gat, a Ecrón y a Gaza. En nombre de los 5 vamos a mandar 5 ratones de oro, que son el vector de la enfermedad, y 5 tumores. Esa es una forma de reconocer y decir, sí, Dios de Israel, yo reconozco que he pecado contra ti, estoy arrepentido. Fíjate, lo que no hizo Israel lo están haciendo los filisteos. Te reconocemos, sabemos que hemos pecado contra de ti, que eres un Dios poderoso que no está sujeto nada más a esa cajita, ¿ok? O quizás en nuestra mente sigues ahí, pero entendemos y sabemos que toda esta peste no es casualidad. Entendemos y sabemos que tú derrotaste a Dagón. Entendemos y sabemos que tú eres superior a todos nuestros dioses. Y ahora queremos recompensarte a nuestra manera con 5 ratones de oro y 5 tumores, que es todo lo que tenemos, todo lo que sabemos dar. Entonces el corazón de los filisteos estaba arrepentido y quería honrar al Dios de Israel, devolviendo el daño que ellos habían hecho. También es interesante notar que sean 5, no nada más por las 5 ciudades, sino que también el 5 es considerado en la Biblia el número de la gracia, de la bondad, del favor de Dios. Así que Dios, por bondad, por gracia, extiende su misericordia de sanidad sobre toda Filistea y se les revela como Dios, porque muchísima gente en Filistea habrá creído en Jehová y más de uno habrá emigrado para allá.
Entonces es increíble ver cómo el 5, que es el número de la gracia, también son 5 la ciudad de Filistea, quedan 5 ratones y 5 tumores, y ahora vamos a ver la gracia de Dios sobre Filistea. Y vemos que los filisteos seguramente manipularon muy mal el arca del pacto, pero no les pasaba nada porque ellos no tenían conocimiento entre lo santo y lo profano, y Dios era tolerante con ellos. Y eso es hermoso de ver, cómo nosotros a veces en nuestra ignorancia, si le damos a Dios de todo corazón lo que tenemos, así sea de forma incorrecta, por el simple hecho de no saber, Dios lo recibe y es una ofrenda acepta delante de Él. Entonces, es verdad que Dios no está en las estatuas, Dios no está en las velas, Dios no está en las cosas que se pueden contener físicamente. Pero aquel que lo hace por ignorancia y por no saber, Dios se acerca y se revela hasta que entiende que Dios no es la estatua, que Dios va más allá. Entonces, en el proceso de abandonar la estatua, de abandonar el elemento físico que te reduce a Dios a eso, Dios está presente. Y ahora Filistea ve y entiende que el Dios de Israel no nada más está sujeto a esta caja, que va más allá, que es soberano, que tiene autoridad, que es poderoso y que está adueñado de prácticamente las 5 ciudades filisteas que estaban allí. Entonces, vamos a seguir en el versículo 6, donde los sabios le dicen a los príncipes: ¿por qué endurecieron su corazón como los egipcios y como el faraón endurecieron su corazón después de que los había tratado así? ¿Por qué no lo dejaron ir y se fueron? O sea, ¿por qué tuvieron que esperar? O sea, si ya había pasado en Asdod, ¿para qué la mandaron a Gat? Y para colmo después, ¿para qué la mandaron a Ecrón? Endurecieron su corazón haciendo lo mismo que el faraón. Y aquí el paralelo es interesante porque la misma palabra de endurecer el faraón es exactamente la misma usada en Éxodo, en Egipto. Y en Éxodo nos dice muy claramente que el propósito de las plagas era para que los egipcios conozcan que yo soy Jehová. Y de la misma manera, ese paralelismo aquí nos hace entender que las plagas sobre Filistea era para que ellos conozcan que no es Dagón, que es Jehová y que Él es el poderoso. Y funcionó, porque así como muchos egipcios creyeron, aquí los filisteos creyeron. ¿Okay? Haced esto pues ahora con un carro nuevo. Fíjate que no mandan cualquier carreta, no tiene que ser una carreta nueva. Lo mejor que tenemos para el Dios de Israel. Ellos dan de corazón lo único que saben dar. Y tomen luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro, y haced volver sus becerros detrás de ellas a casa. Esto es muy importante, porque los 5 príncipes con los sacerdotes dicen: bueno, vamos a ver una prueba final. Ya sabemos que es el Dios de Israel, pero por si acaso vamos a hacer un experimento. Nosotros nos vamos a acercar a la frontera, vamos a traer una carreta nueva, vamos a montar ahí 2 vacas. ¿Okay? Pero vamos a montar el arca y le vamos a amarrar un yugo a 2 vacas recién paridas que tengan becerro. Ya vamos a explicar por qué. Si 2 vacas nunca antes se le ha puesto un yugo, para ellas eso es un collar. Ellas no están entrenadas, no saben que cuando te ponen el yugo tú vas a avanzar con la carreta, no saben. Entonces no es normal que una vaca camine. Primera cuestión sobrenatural que pasaría si la vaca empieza a caminar. Segunda cosa que aconsejan aquí los brujos: además, llévenle los becerros para que las vacas los vean y después los esconden y se los llevan hacia atrás. Por instinto animal y natural, una vaca que está amamantando no va a dejar a los becerritos solos. Se va a ir donde van los becerros, se van para atrás. Entonces, ¿cuál fue la señal? Los filisteos dijeron: perfecto. Si tú eres Dios de Israel, si tú eres el Dios verdadero, si tú eres el que ocasionó esta plaga, si ante ti nos vamos a sujetar en nombre de los 5 reyes de Filistea, que aquí te entregamos la ofrenda, te entregamos el arca en un carro nuevo, ¿ok? Vamos a amarrar 2 vacas que nunca se les ha puesto yugo. Si eres tú Dios verdadero, estas vacas van a caminar solas hasta la frontera y van a cruzar, rompiendo esas 2 leyes sobrenaturales. No van a, si les pongo el yugo, caminan y además dejan atrás a los becerros. Y eso es exactamente lo que ocurrió. Las vacas con el arca del pacto fueron derechitas hasta la frontera con Israel. Y no fueron a cualquier sitio. Ahora vamos a seguir leyendo. Dice que tomaréis luego el arca de Jehová y la pondrás sobre el carro, y las joyas de oro que la habéis de pagar en ofrenda por la culpa las pondréis en una caja al lado de ella, y la dejaréis que se vaya.
Y observaréis, si sube por el camino de su tierra a Bet-Semes, que significa casa del sol, eso es como decir Cúcuta. Y la arqueología hoy en día nos demuestra que es Cúcuta porque era una ciudad fronteriza con mucha influencia cananea. Y dice que Él nos ha hecho este mal tan grande. Y si no, sabemos que no es humano, sino que fue una simple casualidad y accidente. Y aquellos hombres lo hicieron así. Los filisteos tomaron 2 vacas que amamantaban, le pusieron el yugo en el carro y encerraron en casa sus becerros. Luego pusieron el arca de Jehová sobre el carro y la caja con los ratones de oro y las figuras con los tumores. Y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes y siguieron un camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Esto es muy importante, que las vacas estuvieran bramando, porque estaban llorando y tristes por haber dejado a los becerros atrás. Entonces las vacas también le están hablando a los filisteos diciendo: no duden más, esto es sobrenatural. Yo como vaca estoy sujeta a la voluntad de Dios, caminando derechito a la frontera para devolver esa arca del pacto. Y dice que las vacas se encaminaron por el camino a Bet-Semes y seguían un camino recto, andando y bramando, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda. Y los príncipes de los filisteos fueron persiguiéndolas tras ellas hasta el límite de Bet-Semes. Los 5 príncipes filisteos fueron caminando, paseando, escoltando el arca hasta la frontera, impactados, viendo sobrenaturalmente a 2 vacas cruzar la frontera hasta Israel. Y dice que los de Bet-Semes segaban el trigo. Y esto es muy importante porque la siega del trigo era un acto popular. Todo el pueblo participaba. Así que Dios cuadra las cosas para que todo el mundo vea. Y ahora esta gente en el pueblo ve a 2 vacas trayendo de la nada el arca del pacto, que se para en una piedra, ¿okay?, que es la misma piedra donde estaba Josué antes, y ahí se erige luego un monumento de recuerdo. Y el arca del pacto es traída a Israel. Y dice que justamente este pueblo es un pueblo levita, y los levitas eran los únicos autorizados a descargar de forma adecuada el arca del pacto. Entonces no es casualidad que de todos los sitios a los cuales pudiera ir, cae en una ciudad fronteriza levita. Y dice varias cosas importantes en el versículo 16. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Ecrón el mismo día. Dijeron: listo, se acabó la maldición, chao, quédense con su broma, nosotros nos devolvemos a nuestra tierra. Pero es interesante ver cómo ellos escoltaron y verificaron, incrédulos casi, que no es para menos, cómo las vacas solas llevaron el arca del pacto. Y seguramente llegaron cada uno a su tierra a contar lo que había pasado, y toda Filistea conoció al Dios de Israel. Y esto es un día de júbilo para Israel hasta que aparecen 70 idiotas, y el diccionario nos permite usar la definición muy bien, porque un idiota se define como alguien que no entiende lo que está pasando, alguien de corto entendimiento, que no sabe dónde está parado, que no discierne lo que tiene a su alrededor y que es corto y falto de entendimiento. Así que un conjunto de hombres idiotas se les ocurre agarrar el arca, chismear adentro y mueren con una gran muerte. ¿Okay? Vamos a verlo en el versículo 19. Dios hizo morir a los hombres de Bet-Semes porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir del pueblo a 50.070 hombres. Este número es problemático. Unos dicen que 50.000 realmente no eran 50.000 solo del pueblo, sino de toda Israel. Otros dicen que fue error de un escriba y que nada más eran 70, pero es indiferente la posición. Lo importante es que ellos, siendo levitas, conociendo la ley, trivializan lo santo como algo, cualquier cosa. Y fíjense cómo los filisteos tuvieron muchísimo más respeto por el arca que los propios israelíes. Por eso, en Bet-Semes, la famosa ciudad donde llegó el arca, se convirtió la alegría en la desgracia cuando se les ocurre profanar, abrir, ay, vamos a ver qué hay adentro. Como si no supieran que adentro están las 2 arcas, las 2 tablas de la ley. Entonces, esto es un pecado muy claro en la ley, ¿okay? De hecho, está escrito en Números 4:20. Dios le dijo a los levitas, y ellos eran levitas y tenían instrucción por encima de todas las demás tribus, de conocer la palabra, y Dios les dijo: no entren a ver las cosas santas porque morirán. Y aquí ellos entraron a ver las cosas santas y murieron. ¿Y por qué no murieron los filisteos? Porque los filisteos no sabían. Entonces es peor conocer y aún así decidir pecar, que pecar por ignorancia. Y esto nos lo da muy en claro. ¿Por qué los filisteos
no murieron cuando tocaron indignamente el arca y los hebreos sí, porque los hebreos sabían que eso era santo y Dios coloca una línea roja muy definida entre lo santo y lo común. Dios no permite que se mezcle ni se diluya lo santo en lo común ni lo común en lo santo. Lo santo es lo santo, lo que no es santo no es santo. Y es que la definición de santo es apartado. En hebreo y en griego santo significa apartado, separado de lo demás. Entonces, Dios no va a permitir que agarren el arca de su santidad. Y aparte que, como dije, la palabra idiota le calza muy bien. O sea, creen que los 5 príncipes filisteos no tienen oficio sino perseguir 2 vacas hasta la frontera. Entonces vemos una falta de entendimiento enorme entre los levitas, entre los sacerdotes, en todo el pueblo, que genera una gran mortandad, una falta de respeto, porque yo estoy trivializando algo que es santo, que es sagrado, que trajo tantos problemas en Filistea, que nos hizo perder la guerra aquí en Israel. Lo mínimo que yo hago es retirarme, respetarlo, apartarme. Entonces aquí vemos una Israel patética, donde los filisteos lo superan moralmente, porque los filisteos se arrepintieron y ellos no. Los filisteos respetaron el arca y ellos no. Y aquí Dios dice, yo no nada más voy a ser Dios de ustedes, yo también soy Dios de ellos, porque ellos también son gente, yo voy a morir por ellos. Y eso es parte del ministerio que hace Cristo, donde dice, Israel a mí me crucificó, yo vine por los demás, por hebreos y por no hebreos. Entonces ya desde aquí Dios se muestra como un Dios universal. Entonces luego Bet-Semes actúa igual que la ciudad de Filistea, se levanta y clama y dice, Dios mío, llévense esta arca de aquí, lo mismo que hicieron los filisteos. Entonces es cómico el contraste, porque ellos actúan tal cual un pueblo pagano, ignorante, sumergido en la torpeza, en la ignorancia, en la falta de respeto. Que insisto, los filisteos actuaron infinitamente mejor que los israelíes en este caso, porque insisto, Dios está trabajando en ambas direcciones. Purgó la casa sacerdotal, en cierto modo, está empezando a levantar a Samuel por medio de este vacío de poder. Hirió fuertemente a Israel, quebró la idea de que la presencia de Dios está allí, y por fin, aleluya, después de 400 años, entendieron lo que voy a leer a continuación, que está en el versículo 20 del capítulo 6. Y dice, dijeron los de Bet-Semes, ¿quién podrá estar delante de Jehová el Dios santo? ¿A quién subirá desde nosotros? Entendieron la santidad de Dios y que Dios es juez y había ejecutado un juicio firme con una línea roja bien definida entre lo santo y lo profano, y que Dios es juez de Filistea y de Israel y de toda Canaán y de todo el mundo, que Dios es Dios de egipcios, Dios de filisteos. Entendieron nadie, porque cuando dicen quién podrá resistir, quiere decir, los filisteos la devolvieron porque un arca que les causó bastantes problemas al profanarla, y a nosotros aquí también. Lo que hace Bet-Semes es, no la queremos, llévensela de aquí. Y dice que enviaron mensajeros a Kiriat Jearim, diciendo, los filisteos devolvieron el arca de Jehová, vénganse y llévensela. ¿Okay? Y dice en el versículo 1 del capítulo 7, vinieron los de Kiriat Jearim y los llevaron al arca de Jehová y la pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Y desde el día que llegó el arca a esa ciudad de Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. O sea, el impacto de todos estos eventos duró más de 20 años preparando el corazón de Israel para la próxima fase de la historia. Y por cierto, el arca se quedó aquí. ¿Por qué? Porque Silo había sido destruida. El templo había sido destruido en Silo. Y dije en el video anterior que la destrucción de Silo fue muy buena porque permitió a Israel regresar al culto anterior. Y de alguna manera extraña sobrevivió la tienda del tabernáculo y sobrevivieron los elementos del templo que ahora fueron trasladados. Entonces ahora el arca del pacto se instala temporalmente aquí hasta que David la manda a traer a Jerusalén y proclama a Jerusalén como centro. Entonces se viene y se abre el camino para la próxima fase, donde Dios primero se reveló como juez con un juicio y se vuelve a revelar como rey cuando Dagón se arrodilla delante de él postrándose como un súbdito. Y ahora en el próximo capítulo vamos a ver los últimos momentos del reino de los jueces y el nacimiento de la era del reino de Israel, porque ya Dios se ha revelado como juez, Dios se ha revelado como rey, que son dos cargos proféticos que va a ocupar Jesús en el futuro,
y nada es casualidad. Entonces acompáñanos la próxima semana para ver ahora la reaparición de Samuel y cómo dirige al pueblo hacia la transición política. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Salmo 46, del 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. En esta tarde, Señor, te pido por nuestros pastores José y Marisol, por sus hijos, por sus familiares, Señor, por todos y cada uno de los que conformamos Casa Iglesia Macaracuay, Señor, para que nos cuides, nos protejas, Señor, nos des alivio, Señor, nos des mucha esperanza, que pronto todo volverá a la normalidad, Señor. Te pedimos por todo el mundo, especialmente por nuestro país, por Venezuela, Señor, para que sanes tantos corazones, Señor, para que pases sanando y curando y cuidando a todos esos corazones, Señor. Protégenos siempre, Señor. Estamos entregados a ti, Señor, a tu palabra, Señor, para que seas tú nuestro guía, Señor, en estos momentos. Amén, Padre Santo.